Hoy traigo para ti un mensaje al corazón. Este mensaje se encuentra en el Salmo número 2 y dice así: El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los torturará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este es el Salmo 2, número 2, y es un salmo mesiánico. Esto quiere decir que es un salmo que profetiza la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Jesús. El término Mesías significa ungido y se aplica a Jesús, quien es el ungido de Dios y por Dios, como rey para redimir a la humanidad y para establecer el reino de Dios. Hagamos aquí un paréntesis y veamos tres aspectos importantes del Mesías, el ungido de Dios. Jesucristo es el ungido de Dios, ungido con el Espíritu Santo de Dios. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 61, verso 1, nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesucristo fue ungido como profeta. ¿Para qué fue ungido como profeta por Dios? Para traer conocimiento y verdad. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 15, Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Jesucristo también fue ungido como sacerdote para ofrecer sacrificio y revocar la culpa de la humanidad. Vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, del verso 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo fue ungido también por Dios como rey para gobernar, para guiar y para establecer el reino de justicia. El profeta Zacarías, en el capítulo 9 de su libro, en el verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sabiendo estas tres cosas, quisiera invitarte a hacer un recorrido verso a verso por este hermoso salmo mesiánico. Vamos a analizar entonces el verso 1 y el verso 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Vemos aquí entonces que el rey David, que fue el autor de este salmo,
Recordemos que David fue pastor, fue soldado, también fue rey y profeta, debido a que este salmo describe y hace mención al Mesías. Vemos que aquí David muestra la rebelión de todas las naciones contra Dios y la venida de Jesús, el Mesías, el ungido de Dios para establecer su reino eterno. Podríamos entonces suponer que David escribe este salmo en medio de alguna conspiración de algunas de las naciones vecinas contra él y contra su reino, ya que David sabía que su reino no era eterno, pero estaba profundamente convencido de que Dios cumpliría su promesa y que levantaría de sus descendientes un rey ungido que establecería un reino eterno de justicia. Vemos en el correr de la historia una sucesión de peleas, de guerras, y el apóstol Juan nos recuerda algo. En su primera carta, en el capítulo 5, verso 19, primera de Juan, capítulo 5, verso 19, nos dice lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Es por esa razón que la gente piensa cosas vanas. Esas cosas vanas son ideas vacías, sin contenido, algo que no tienen sentido para nada. Estos pensamientos vanos son una rebelión contra Dios. La humanidad entera siempre se ha rebelado contra Dios. Nunca ha querido dejarse gobernar por Él. Este pensamiento vano, si lo vemos de alguna manera, es la criatura en su nivel inferior, rebelándose contra el Creador, quien es superior a ella. Y vemos continuamente que la humanidad entera se junta para rebelarse contra Dios y contra todos aquellos que predican el mensaje de Dios, el Evangelio, las buenas noticias de que todo aquel que cree en el ungido de Dios, en Jesucristo, es salvo y libre de toda condenación. Veamos el verso 3. Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las cuerdas y las ligaduras a las que se refiere el salmista eran las ataduras con que ataban a los bueyes al yugo. Esta es la triste realidad de la humanidad. Creer que si escapamos de Dios seremos libres. Y en realidad es una mentira, porque cuanto más escapes de Dios, más siervo serás de algo o de alguien. Si no eres siervo de Dios, estás bajo el gobierno del maligno. Por tanto, serás esclavo de tu trabajo, de los vicios, de la moda, de la vanidad, de tus propios deseos. Pero siempre servirás a un Señor que no es el Dios verdadero. Esto es como el pez que al salir del agua cree que será libre del mar que lo agobia y de las corrientes, pero una vez fuera del mar, basta que esté unos minutos para que pierda su vida. El único camino seguro hacia la verdadera libertad es que tú sirvas a Dios sinceramente y de todo corazón. Solo Dios puede darle a tu vida sentido, propósito, dirección. Solo Dios puede llenar el vacío de tu alma. Solo Dios puede darte el sentido que buscas y no has encontrado en ningún lugar. El verso 4 al verso 6 nos dice lo siguiente: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burla de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En estos versos vemos una burla divina. Vemos lo inútil que es rebelarse contra Dios. Dios es soberano. Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo lo que Él creó. Dios se ríe no de las naciones, sino de las ideas erróneas que tienen ellos acerca del poder. Esta clase de risa es como la risa de un padre cuando se ríe de su hijo que se jacta de correr más rápido que el padre, entendiendo que el padre sabe las limitaciones de su hijo. Dios conoce las limitaciones de todas las naciones. Cada nación es limitada, pero Dios no lo es, Él es trascendente. Por eso hoy quisiera preguntarte, ¿en quién estás depositando tu confianza? ¿En tus capacidades? ¿En tus conocimientos?
en lo mucho que sabes, en lo mucho que puedes lograr. Pero hoy tienes la oportunidad de elegir en quién depositar tu confianza. En verdad quisiera decirte algo, deposita tu confianza en Dios. Él siempre ha querido lo mejor para ti. Él mismo es la salvación que tú necesitas hoy. Cuando la humanidad persiste en rebelarse contra Dios, Dios tiene que juzgarlos porque precisamente es lo que debe hacer, es lo correcto. Lo juzga porque son rebeldes. Este salmo nos dice: yo he puesto mi rey en Sión. Vemos que antiguamente Dios ponía en orden las cosas y juzgaba a las personas por medio de los reyes. Luego por su Hijo, quien Dios estableció como Rey eterno. Jesucristo es el Rey Supremo y ante Él debemos rendirnos de todo corazón. Él en la cruz del Calvario venció al maligno, demostrándote a ti y a mí su inmenso amor e inentendible amor. Y digo inentendible porque aunque recibo en mi vida el amor de Cristo, no entiendo por qué Él quiso dar su vida por alguien como yo. Veamos el verso 7 y el 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estos versos están repletos de un contenido y significado hermoso, maravilloso. Vemos aquí un rey que está siendo coronado, pero no coronado por un rey común y corriente, sino un rey coronado por Dios, con un reinado eterno, con un reinado sin fin. La frase que usa el salmista, engendré hoy, se traduce literalmente como te di a luz. Es una frase que se empleaba para referirse a una mujer que daba a luz una criatura, pero también es un término legal donde un rey presentaba delante del pueblo a su hijo para proclamarlo el rey conjuntamente con su padre. Como David cuando presenta a Salomón como rey estando él aún en vida. Este término se refiere a la proclamación pública de Jesús como el Hijo de Dios y la unción de Él como profeta, como sacerdote y como rey, que fue lo que vimos en la introducción del Salmo. Te daré por herencia a las naciones. Qué frase tan maravillosa, porque a ningún rey terrenal se le dio jamás esa promesa. Esta promesa se cumple solamente en el reino mesiánico. Veamos ahora los versos 9. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí el salmista se refiere al cumplimiento del reino de Cristo. Esto es cuando Jesús venga a instalar su reino de justicia en la tierra. Y vemos en Apocalipsis 2:27 que dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La vara de hierro es un instrumento fuerte. Esto nos hace referencia a la fuerza con que Dios llevará a cabo su justo juicio. Y la vasija del alfarero nos muestra la fragilidad de las naciones frente al gran juez. Y para terminar, veamos el verso 10, 11 y 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al rey para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Pero notemos el final. Bienaventurados todos los que en él confían. El verso 10 es una oportunidad para volverse a Dios, es una amonestación, es un llamado que Dios hace a los reyes de las naciones que han sido rebeldes, a que acepten la corrección y a que acepten la oportunidad que Dios les da de someterse a Él. Entendiendo este sometimiento, que es al Dios verdadero, es a un rey misericordioso, no a un rey tirano. Un rey que dio su vida en la cruz por cada ser humano de todas las naciones. Someterse a Dios es algo voluntario, no es algo impuesto. Dios no obliga a nadie, pero le da la oportunidad a todos.
Y el camino hacia la salvación está ahí frente a todos, a cada uno. Hay dos caminos solamente, uno que lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la condenación eterna. Y tú me preguntarás, ¿cuál es el camino a la vida eterna? ¿Cuál es ese camino? Jesús es el camino, no hay otro camino. Hay un solo camino que te lleva a la vida eterna y es siguiendo a Jesús. Cuando el salmista habla de honrar al Hijo, se refiere a rendirse a Él, someterse completamente al reinado de Cristo. El salmista termina diciendo que es feliz, es dichoso aquel que en él confía. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque en el juicio final, cuando cada ser humano tenga que comparecer ante el gran juez, aquellos que no quisieron doblar sus rodillas y someterse a él tendrán que hacerlo. ¿Por qué? Porque el rey les juzgará con vara de hierro. Pero aquellos que voluntariamente se han sometido a él, y que por amor a Cristo le han seguido, encontrarán refugio en Cristo y serán justificados por Cristo ante el Padre, ante el gran juez. Y para concluir, digamos algo muy verdadero, que es dichoso, felices, bienaventurados todos aquellos que han puesto su confianza en Dios, aquellos que han reconocido su soberanía y se han puesto bajo su gobierno. No hay mejor decisión en la vida, ni una decisión más fructífera que dejarse gobernar por un rey de amor, que es tardo en airarse y que es grande en misericordia y bondad. Si no has rendido tu vida a Cristo aún, y hoy quieres hacerlo, dobla tus rodillas ante Él. Somete tu vida y tu voluntad a Él. No necesitas palabras mágicas. Solo un corazón sincero que anhele su gobierno sobre tu vida. Te invito a leer la palabra de Dios. Allí encontrarás todas las verdades que necesitas para vivir en esta vida con sentido y con propósito. Que este mensaje sea de mucha bendición para ti. Si es así, compártelo a quien gustes y recuerda que este canal tiene el propósito de llevar esperanza a todo aquel que lo necesite. Ayúdanos a compartir y a llevar esperanza en estos tiempos tan difíciles. Que Dios te bendiga mucho.